el video, perdón, para los que no logren escuchar o algo. Ok, el problema 13 dice, voy a pedir de favor que tengan a la mano el problemario. Dice, el mecanismo de freno mostrado en la figura dispone de un tambor de frenado, el cual, en conjunto con el disco, tiene un momento de inercia de masa de 0.825 kilogramos metro cuadrado. Aquí nos están dando ya el momento de inercia, no hay que hacer ningún cálculo. Cuando el tambor tiene una velocidad angular de 400 RPM a favor, aquí sí es importante el sentido de giro, porque él nos va a definir varias cosas. Voy a ver ahorita. Se le aplica una fuerza y se sabe que el tambor frena en 14 vueltas. Luego me dice determinar la magnitud de esa fuerza P precisamente. ¿Ok? Entonces voy a empezar a resolver este problema. Más o menos voy a separar los diagramas del cuerpo libre. Entonces estamos hablando del problema 13 o 14. Este es la palanca y este es el disco. Obviamente lo dibujo como causa y efecto. Entonces vamos a ver qué fuerzas intervienen en él. Ok, entonces obviamente está la carga P, que es la que se le aplica, que es la que se supone que va a frenar el tambor. Como aquí tengo una palanca, está empotrada aquí, entonces aquí tengo dos reacciones, que le voy a llamar una reacción. Dejen checar qué letra tiene. No tiene ninguna letra, voy a poner una letra A. Aquí voy a poner una letra A, donde hay contacto, una letra B, letra C. Entonces a este le voy a llamar AX, AY, que son reacciones. Como vimos en estática, como no conocemos su magnitud ni su dirección, la estamos suponiendo en ese sentido. ¿Ok? Entonces, yo aplico una carga P, la cual va a hacer frenar el disco. ¿Qué es lo que va a hacer frenar el disco? Aquí es importante que primero veamos cuál es la velocidad angular del disco. Inicialmente, el disco se mueve así. ¿Ok? Entonces, la desaceleración va a ser en sentido opuesto. Entonces, este va a ser mi inercia, I testada por alfa. Entonces, como esa inercia va en contra del movimiento inicial, de la velocidad angular inicial, esa es una inercia de desaceleración. ¿Qué es lo que va a frenar al disco? En realidad lo que le va a frenar es la fricción que está aquí, la cual la voy a colocar hacia la derecha, hacia la izquierda, desde esta vista hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la fricción hacia la izquierda generaría un momento en el mismo sentido de la desaceleración. Y eso es correcto, porque es la fricción, a fin de cuentas, la que la va a frenar. Ok, ¿qué provoca la fricción? El contacto que hay entre estos dos cuerpos. Entonces, aquí va a haber una carga que la voy a llamar B o RB, vamos a poner RB, y en sentido opuesto hacia la palanca hay una reacción igual, según la tercera ley de Newton, de igual magnitud y en sentido opuesto. Obviamente el disco aquí en su soporte hay reacciones, pero no me interesan esas reacciones ya que voy a hacer momentos precisamente ahí. Entonces, a menos que me las pidan, pero si no, hago un momento ahí y simplemente las cancelo. ¿Ok? La única inercia que tengo en el sistema es I testada por alfa, porque esta palanca no me dan datos de si tiene masa, y aún cuando tuviera masa, se supone que la palanca está soportada ahí, no tiene velocidad de aceleración, entonces no tiene inercia, en cierta manera se va a despreciar, no tiene ni traslación ni rotación. Entonces, aquí tengo los diagramas ya de cuerpo libre de las fuerzas que intervienen en el sistema, sus momentos y del momento inercial. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Si alguien tiene alguna duda, lo puedo hacer por el micrófono o a través del chat, porque voy a hacer ya las ecuaciones dinámicas. Y se visualiza, creo que se visualiza un poquito sí se visualiza. Estoy grabando el video, espero poder que se grabe bien, ¿verdad? Y poder compartirlo. Ok, entonces, estos son los diagramas. Como ustedes pueden observar, en este problema sí fue importante conocer la velocidad angular del disco, porque él me definió la inercia de desaceleración. Aquí tengo una desaceleración. Entonces, como tengo la desaceleración,
voy a ver hacia dónde va la fricción. Entonces aquí defino la fricción hacia la izquierda, ya que genera un momento en contra de las manecillas del reloj, en el mismo sentido de la desaceleración. La fuerza de fricción depende de RB, por eso tuve que colocar RB. Aquí ya tengo todo el diagrama de fuerzas y momentos en el disco, están sus reacciones. Ahora me voy a la palanca, contrario a RB, según la tercera ley de Newton, acción, hay una reacción, están las otras dos reacciones y tengo la carga P. Me están pidiendo cuánto vale la carga P para frenar el disco en ese número determinado de vueltas. Entonces, yo voy a analizar el disco, a fin de cuentas, disco, y establezco mis ecuaciones dinámicas. Sumatoria de momentos en el centro de masa es sumatoria de momentos en el centro de masa efectivos. En este caso sabemos que el único es el I testada por alfa. Como va en contra de las manecillas del reloj, entonces establezco el sentido positivo en contra de las manecillas del reloj. Ok, pongo la fricción. Fuerza de fricción, estoy haciendo momentos aquí. La fuerza de fricción genera un momento positivo, sería la fuerza de fricción por la palanca del disco. Es el radio del disco, perdón. Y es el único, RB no genera momento, ya que se dirige hacia el punto en donde estoy haciendo momento, y estas dos fuerzas pues tampoco generan momento, porque estoy exactamente en ese nodo. Ahí tengo yo lo que es el I testada por alfa. Ok, tengo mi primera ecuación dinámica. Ahora también voy a ver la relación que existe entre la fuerza de fricción y la carga que se está aplicando. Y la fuerza de fricción sabemos que es el coeficiente de fricción, en este caso es cinética, por la componente normal al plano, que es precisamente RB. O sea, aquí no hay una normal que generalmente le ponemos hacia arriba del peso. La normal es la normal al plano en donde está aplicándose la fricción. Entonces tengo ahí la fuerza de fricción K por RB. Entonces ya tengo otra ecuación que puedo asociar para la solución del problema, como es la fuerza de fricción. Y como ustedes pueden observar, al meter estos datos aquí, ya involucra RB, la cual me va a servir para poder determinar la carga P. Entonces, ¿cómo puedo determinar RB? Pues cuando esto lo sustituye aquí, despejo RB y ya lo puedo sustituir en la ecuación de la palanca de arriba. Aquí la inercia ya me la están proporcionando. Lo que necesito calcular es la aceleración, pero resulta ser que me están dando como datos el número de vueltas. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta teta. Este delta teta ya me lo están proporcionando. Sabemos, me están dando la velocidad inicial y sabemos que la velocidad final es 0. Entonces, de aquí despejo el alfa como el valor absoluto de omega 0 al cuadrado entre 2 veces delta teta. ¿Por qué el valor absoluto? Porque ya consideré la desaceleración. Entonces, ya con el alfa que calcule aquí, al sustituirlo, la inercia me la proporciona. Al poner estos dos datos aquí, despejo RB y ya con eso ya puedo determinar la carga P. ¿Cómo le hago para determinar la carga P? Pues analizo la palanca. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora voy a analizar lo que es la palanca. En la palanca tengo que puedo hacer momentos aquí, puedo hacer momentos aquí. Obviamente me conviene hacer momentos aquí. ¿Por qué? Por lo que vimos en la sección de estática. O sea, aquí tengo 5 incógnitas. Al hacer momentos aquí, me las quito y nomás me quedan estas dos, ¿verdad? Y ya son datos conocidos. Aquí estoy olvidando colocar algo importante. Así como existe una reacción de RB así, la fuerza de fricción también tiene una reacción según la tercera ley de Newton. Si para el disco va hacia la izquierda, para la palanca va a la derecha. Estas dos fuerzas deben de presentar acción y reacción. Se me estaba pasando colocar la fuerza de fricción. Aún así, es un dato conocido porque estas dos fuerzas están relacionadas con la ecuación de la fuerza de fricción igual a μK por RB. Entonces, ¿qué pasa si hago momento en A? Sumatoria de momento en A. En este caso es igual a 0. No hay aceleración, no hay inercia, no hay masa. Solamente sirve para soportar las cargas. Entonces tendría esta carga P por esta distancia de aquí a aquí, que dejen verificar cuál es. $30 más 40 son 0.7. Según en imágenes, esto más esto, 0.7. Y luego, vamos a establecer un sentido. Contrario al manecillo del reloj positivo, si igual a 0, puede ser en contra o puede ser a favor. Aquí no hay problema. Entonces, P en el punto A genera una carga que va en contra de las manecillas del reloj. Una carga, un momento positivo. Ahora vamos a ver RB con respecto a
genera un momento a favor de las manecillas del reloj, entonces sería negativo, menos RB por la distancia de aquí a aquí, que la palanca, según la gráfica, es de 0.4. Luego faltaría la fricción. ¿Por qué? Porque la fricción no está tocando la palanca. Cuando proyectas la fricción así, estaría generando un momento también a favor de las manecillas del reloj. Entonces sería menos la fuerza de fricción por la palanca, que sería esta distancia de aquí a aquí, que según la gráfica es de 0.2. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, haciendo un resumen de la solución del problema, hice mi diagrama de cuerpo libre, velocidad inicial a favor, inercia en contra, por lo tanto la fricción va hacia la izquierda para el disco, pero hacia la derecha para la palanca. ¿Qué provoca la fricción? Es una carga RB que para el disco va hacia abajo, pero para la palanca va hacia arriba. Sus dos reacciones según el apoyo que tengo aquí. Hago sumatoria de momentos en el centro de masa del disco, que es sumatoria de momentos en G efectivos, nomás es I testada por alfa, nomás tengo la fricción por el radio, es igual a I testada por alfa. La relación de la fuerza de fricción con RB es fuerza de fricción es μK por RB. Esto colocarlo aquí me va a permitir despejar RB, ya que tengo la inercia, me la proporciona el problema, y la aceleración la puedo obtener con las ecuaciones cinemáticas, las ecuaciones auxiliares. Acuérdense que este tipo de problemas se pueden solucionar fácilmente si sigo los pasos, los diagramas de cuerpo libre, las ecuaciones dinámicas, las ecuaciones auxiliares. ¿Qué ecuaciones auxiliares hay aquí? O sea, la fuerza de fricción y la ecuación cinemática. Ya no es que tengo RB, lo sustituyo aquí. La fuerza de fricción la puedo calcular con esta fórmula, y de ahí voy a despejar la carga P que me están solicitando. Si ustedes checan el problemario, el problema 14 es similar, nada más que cambian el sentido del omega. ¿En qué me puede afectar? Pues van a cambiar los giros. Si al cambiar los giros cambian los momentos, entonces RB va a cambiar. No va a ser lo mismo la reacción de B o la reacción que va a sentir la carga P cuando el disco va a favor que cuando va en contra. Y lo van a ver ustedes en la solución del problema. También es importante que chequen el problema anterior, el problema 12. El problema 12 se tiene un problema muy similar, pero la palanca está continua. Por lo tanto, la fuerza de fricción no va a generar palanca. Aquí sí genera palanca porque hay una curvatura. Hay una desviación, perdón, de la palanca. En el problema anterior tenemos la palanca continua, la fuerza de fricción no va a generar momento. ¿Okay? Esa es la única diferencia con respecto al problema anterior. No sé si alguien tiene una duda, que lo pueda hacer por el micrófono o por el chat, como guste. Voy a tomar un pantallazo para guardar esta solución, la solución del problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Escriban en el chat como quieras si está recibiendo todo. ¿Sí? ¿Sí, Alex? Sí. En este caso no me dan la masa del disco porque me están dando el momento de inercia ya. Es como solución. Pero acuérdense que si no me proporcionan el momento de inercia de masa, yo lo tengo que calcular. Como es un disco, un freno de tambor con su rotor y todo, lo más seguro es que la inercia la tengamos que calcular como la masa total por el radio de giro centroidal al cuadrado. Entonces aquí es donde interviene la masa. Entonces, aquí me están dando ya el momento de inercia de masa, pues en este caso me están dando ya cuánto vale la masa y su radio de giro centroidal. Si no, pues te tengo que dar la masa del disco y te tengo que dar el radio de giro centroidal, y ahí es donde afecta la masa. ¿Ok? Vamos entonces con el problema, el que sigue, es el problema de los engranes. Entonces, vamos a checarlo.
Ok, entonces vamos a ver el problema 15. Obviamente el problema 15 va a permitir solucionar el problema 16. El problema 15 son dos engranes conectados. Cinemáticamente hablando, podemos calcular aceleraciones y velocidades o la relación de velocidades de aceleración usando las ecuaciones cinemáticas que vimos en las clases anteriores, en donde expliqué qué es la relación de transmisión, qué es la relación de la cinemática de salida con respecto a la cinemática de entrada. Aquí vamos a ver ya la cinética. Entonces, en el problema 15 hay dos engranes conectados, el piñón, el que inicia el movimiento, y en el problema 16 hay tres engranes conectados. La solución es muy similar, nomás que se analizan primero dos engranes, es decir, si ven el problema 16 A con B, luego B con C, pero es muy similar. De hecho, el problema 16 tiene un nombre muy característico que le llaman el problema del Mickey Mouse. Ustedes lo pueden ver en la figura. ¿Por qué le llaman el problema del Mickey Mouse? Entonces, vamos a ver cómo resolver el problema 15. Dice, un engrane motor es impulsado por un par torsional de 6 Nm, como se indica. El engrane motor tiene un radio de giro centroidal, ojo, ya me están dando radio de giro centroidal, de 100 milímetros y una masa de 2 kilogramos, mientras que el engrane de salida tiene un radio de giro centroidal de 200 milímetros y una masa de 7 kilogramos. Determine la aceleración angular de cada engrane justo después de aplicar el par torsional. Y aquí me ponen una nota. Use el número de dientes de la figura para determinar la relación de transmisión. ¿Por qué lo proporcionan esta nota? Porque en el problema 16 no nos dan el número de dientes de los engranes, pero sí nos dan el radio del círculo de paso. Entonces, la relación cinemática entre un engrane y otro, en este problema, el problema 15, se hace con el número de dientes. La relación de transmisión en el problema 16 se hace con la relación del radio del círculo de paso. No confundan el radio del círculo de paso con el radio centroidal. El radio del círculo de paso es el radio que tiene los engranes, vaya, al hacer pensar como si fueran dos círculos en contacto, dos elementos rodantes en contacto. El radio de giro centroidal sirve para determinar el momento de inercia de masa. Entonces, tengo dos engranes, el motor, entonces vamos a separarlos, son dos elementos, el engrane, que lo voy a llamar engrane A, el engrane A, el engrane B, y este es igual, engrane A, engrane B. Entonces vamos a ver qué fuerzas intervienen. De antemano, pues estos engranes están montados, es decir, tienen un peso y tienen una reacción. Creo que en el problema anterior la reacción lo puse así, bueno, tienen reacciones en X y Y en un momento dado, ¿verdad? En un sentido estricto, pero no nos interesa porque voy a hacer momentos ahí. Como puede tener reacción debido a esto, pero puede haber una reacción aquí dependiendo si hay una carga axial con alguna inclinación. Ahorita no me interesa, son cargas que hay en los engranes, ya que voy a hacer momentos aquí, entonces no me preocupa qué cargas hay en los soportes de los engranes. Ok, lo que sí me interesa ahorita es lo que hace mover el sistema. En este caso se aplica un par, que lo voy a poner aquí como tau A. Entonces, hay un par que se le aplica al engrane, y eso es todo, no hay más. Entonces, ¿pero qué hace mover al engrane B? Efectivamente lo hace mover también el par aplicado, pero no directamente, sino hay algo que lo hace mover, y ese algo tiene que ver con las cuestiones de contacto que hay entre un engrane y otro. Si yo aplico una carga así, obviamente en las superficies de contacto va a haber una fuerza que se va a oponer a ese torque. Perdón, va a haber una fuerza que va a generar un momento que se va a oponer a ese torque. Entonces, esta fuerza la voy a llamar simplemente así F. O sea, que según la tercera ley de Newton, hay una acción y hay una reacción. Entonces, como ustedes pueden observar, le aplico un par, tau A. Aquí se opone a ese par, otro par en sentido opuesto generado por esta fuerza multiplicado por su radio. ¿Ok? Y para el engrane B tengo acción, reacción. Entonces, esta fuerza es la que va a provocar que este engrane se mueva al sentido en contra de la manecilla del reloj. Tau A genera un movimiento a favor de la manecilla del reloj.
esta fuerza F genera un momento en contra de las velocidades del reloj. Por eso las inercias van a ir así. Este va a favor, este sería I testada de A por alfa de A, y este sería en contra. Este sería I testada de B por alfa de B. Como ustedes pueden observar, son sistemas independientes que de una u otra manera tiene que haber un elemento de contacto, una fuerza interna, en la cual los haga comunicar uno con respecto a otro. Esas son todas las fuerzas, los momentos que intervienen. Nomás lo que sigue es hacer las ecuaciones dinámicas. Para el engrane A, sumatoria de momentos en el centro de masa, sumatoria de momentos en el centro de masa efectivos es I testada de A por alfa de A. Momento efectivo de A, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces, como va a favor de la manecilla del reloj, es el positivo, entonces tengo en el engrane A, ¿qué momentos? Tengo el que se le aplica el torque tau A, menos el momento de esta fuerza, de la fuerza de contacto, que es F por RA. ¿Ok? Este es igual a I testada de A por alfa de A. Aquí tengo ya mi primera ecuación dinámica. Hago lo mismo ahora con el engrane B. No sé cuánto tiempo resta antes de que se vaya a cortar. Ok, parece que ya está por... No alcanzo a ver aquí el tiempo. No sé si alguno de ustedes por ahí se ve el tiempo. Pero aparentemente llevo media hora, 30 minutos. Voy a tratar de terminar en los 10 minutos. El engrane B, tengo F, bueno, sumatoria de momentos en el centro de masa, sumatoria de momentos en el centro de masa, que es I testada de B por alfa de B. Ahora este va en contra de las manecillas del reloj, entonces ese es el positivo. Entonces tengo F por R de B es igual a I testada de B por alfa de B. Ya tengo mi otra ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como todos los problemas donde hay un sistema interconectado, despejo la variable, en este caso la fuerza que los comunica es F, se van a cancelar, despejo F, lo meto aquí y ya se canceló, en este caso F. Al sustituir F aquí, me va a quedar una fórmula así. Así me queda la fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos a solucionar esto? Me están dando este dato. Lo primero que tengo que hacer es asociar alfa de A con alfa de B. ¿Cómo relaciono alfa de A con alfa de B? Como son dos engranes interconectados, la relación de transmisión es alfa de B entre alfa de A es igual al número de dientes de A entre el número de dientes de B. Esta es la ecuación que vimos en la cinemática de los engranes. Entonces, aquí tengo ya una fórmula que me va a permitir dejar todo en función de alfa de A o de alfa de B. ¿Cómo obtengo los números de dientes? Pues simplemente ahí en la figura hay que contarlos. Hay que contarlos. Ya que los cuente, los meto aquí y tengo esta relación. Entonces, despejo alfa de B, lo meto aquí, me queda todo en función de alfa de A. O despejo alfa de A, lo meto aquí, y me queda todo en función de alfa de B. Aquí el problema, ¿cómo es RA en RB? Bueno, la relación de transmisión dice que esto también es igual a RA entre RB. Entonces, no es necesario que me den los rayos en este problema del círculo de base, porque NA entre NB es igual a RA entre RB, y ya con esa relación, es decir, la relación del número de dientes es igual de los radios, lo coloco aquí, y ya tengo el problema ya solucionado. Entonces, para terminar este problema, lo que tengo que hacer es despejar alfa de B, meterlo aquí, y dejo todo en función de alfa de A, o viceversa, despejar alfa de A, meterlo aquí, dejar todo en función de alfa de B, despejo alfa de B, y así se termina el problema. El problema 16 es igual, nomás que son más engranes. Entonces hago con dos, luego con otros dos engranes y se va a solucionar de la misma manera.
Ok, voy a cortar aquí porque ya se está terminando, pues sobre todo para que se haga la grabación. Y ahorita me vuelvo a conectar más que todo para ver si hay dudas.